Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Hoy vamos a ver cómo se aplica una prueba de hipótesis basada en una hipótesis simple. Aplicar una prueba de hipótesis consiste en implementar un algoritmo. Este algoritmo tiene 5 pasos principales. Primero, hay que definir una hipótesis. La mayoría de las hipótesis que se trabajan en estadística aplicada a finanzas son lo que se conoce como hipótesis simples, que solo puede tener 2 posibles situaciones del mundo: el mundo bajo la hipótesis nula y el mundo bajo la hipótesis alterna. Puede ser una prueba de hipótesis de 1 o 2 colas. Hoy vamos a ver el ejemplo basado en 2 colas de la distribución, pero la interpretación es fácilmente extendible al caso de una sola cola. El segundo paso es definir el nivel de significancia, y recuerden que esto no es otra cosa que la probabilidad del error de tipo 1. Usualmente uno escoge un nivel bajo para esta probabilidad, que va a ser 1%, 5% o 10%. En este caso vamos a utilizar un nivel de confianza o un alfa nivel del 5%. El tercer paso consiste en, a partir de la hipótesis, coger cómo sería el estado del mundo bajo la hipótesis nula y definir un estadístico que no es otra cosa que una función de los datos que nos va a permitir determinar si bajo ese conjunto de datos podemos rechazar o no podemos rechazar la hipótesis nula. Luego, calculamos el valor crítico a partir de la distribución del estadístico y comparamos el valor crítico en el quinto paso con ese valor del estadístico. Aquí, como tenemos una prueba de hipótesis de 2 colas, estamos cogiendo el valor absoluto del estadístico comparado con respecto al valor crítico. Y con esto ya vamos a poder decir, en caso en que el estadístico sea mayor a ese valor crítico o sea menor, vamos a poder determinar que se rechaza la hipótesis nula porque caemos en la región de rechazo. Por el otro lado, si el valor del estadístico no es lo suficientemente grande como para sobrepasar a un lado de la cola o a otro lado de la cola el valor crítico, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula. Hay otros pasos adicionales porque en realidad esta decisión se puede hacer comparando el estadístico y el valor crítico o utilizando un elemento mucho más práctico que es el p-value o el p-valor en español. En ese caso, en el punto 7, tomamos las decisiones comparando el p-valor asociado al valor de ese estadístico con respecto a ese nivel de confianza que hemos escogido en el segundo paso. Vamos a hacer una ilustración de cada uno de estos pasos. Para hacer esta ilustración vamos a tomar como ejemplo un test simple de 2 colas, que es el que más se utiliza en el caso en que yo estoy analizando una regresión lineal múltiple, y es lo que se conoce como un test de exclusión. Recuerden que en una regresión lineal múltiple yo tengo en el lado izquierdo del igual la variable dependiente y en el lado derecho las variables independientes. Y en este caso tengo k variables explicativas, pero quiero determinar si la j-ésima variable es significativa para explicar el comportamiento de y. Esto lo puedo hacer imponiendo una hipótesis sobre el parámetro beta que va a acompañar esa variable. En este caso va a ser beta sub j. Vamos a definir 2 estados del mundo, uno bajo la hipótesis nula, donde imponemos que beta sub j es igual a 0, por lo tanto nos quedaría un modelo donde estamos excluyendo esa j-ésima variable. Aquí explícitamente hemos colocado que incluimos todas las variables excepto esa j-ésima variable. Vamos hasta j-1 y luego saltamos hasta j más 1. Por el otro lado tenemos la hipótesis alterna, donde básicamente estamos diciendo que ese beta j es diferente de 0. Por lo tanto, ahí estamos validando el modelo ampliado, donde consideramos también la j-ésima variable como explicativa para y. Vamos a definir
lo que es el nivel de significancia, que recuerden que es la probabilidad de cometer un error, vamos a escogerlo al 5%. Y aquí tenemos la distribución del estadístico bajo la hipótesis nula. En otro video vimos que lo que uno en realidad está haciendo es un contraste entre el estadístico bajo la hipótesis nula y bajo la hipótesis alterna. Pero aquí vamos a simplificarlo porque es lo que necesitamos para evaluar el test. Únicamente la distribución bajo la hipótesis nula. Y este nivel alfa, como es un test de 2 colas, lo vamos a repartir de manera equitativa en esas 2 colas. Entonces vamos a tener esta gráfica donde vamos a definir esa área debajo de la curva como 2.5 y 2.5 en cada una de las colas. Recuerden que aquí el área debajo de la curva representa la probabilidad y el eje o el soporte de la gráfica representa las realizaciones del estadístico. Aquí inmediatamente definimos esa área debajo de la curva, donde dividimos ese alfa en esos 2 espacios, podemos encontrar lo que sería el valor crítico que está definido en el soporte de los datos. Eso ya no va a ser una probabilidad, sino que puede ser un número que puede ir entre menos infinito o infinito, o puede estar acotado en un rango específico. Por ejemplo, podría ser únicamente valores estrictamente positivos. En este caso, dada la distribución del estadístico, vamos a admitir valores negativos y valores positivos para el valor crítico. Aquí es importante recordar que inmediatamente definimos el nivel de significancia y tenemos la distribución del estadístico bajo la hipótesis nula, inmediatamente vamos a conocer el valor crítico. El segundo paso es definir explícitamente ese estadístico. Recuerden que una definición muy general del estadístico consiste en que es simplemente una función de los datos, tal como lo tenemos acá. Pero para este estadístico esa función es muy particular, porque recuerden que queremos evaluar si ese beta verdaderamente, es decir, su valor poblacional es igual a 0, entonces lo vamos a contrastar con el beta estimado. Eso va a ser la parte del numerador de este estadístico, donde literalmente lo que estamos haciendo es un contraste entre el parámetro estimado incluyendo la variable y el valor del parámetro bajo la hipótesis nula, que va a ser igual a 0. Cuando imponemos que es exactamente igual a 0, pues se simplifica esta expresión y tenemos la última expresión donde solo tenemos el beta estimado del modelo completo. Luego, recuerden que estos estimadores, en particular el beta, hay una incertidumbre alrededor de ellos porque dependen de los datos. Entonces tenemos que castigar el estadístico dependiendo de ese nivel de incertidumbre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer considerando la incertidumbre alrededor del parámetro estimado. Eso no es otra cosa que la varianza, pero en este caso vamos a coger la raíz de la varianza que corresponde a la desviación estándar del estadístico beta gordo, que recuerden que es ese parámetro que estimamos de la regresión lineal. Entonces el estadístico con que vamos a evaluar este test de hipótesis es muy intuitivo. Por un lado, en el numerador estamos considerando la distancia entre el valor no restringido del parámetro y el valor bajo la hipótesis nula, en este caso 0. Y en el denominador estamos considerando la incertidumbre que tenemos con respecto a este parámetro estimado. Por lo tanto, no es difícil ver ciertas propiedades de cómo se va a comportar este estadístico. Primero, el signo del estadístico únicamente depende del estimador beta estimado, porque la desviación estándar siempre va a ser estrictamente positiva. Segundo, si tenemos más incertidumbre con respecto a este estimador, recuerden que el denominador va a ser más grande y por lo tanto el estadístico va a ser más pequeño. Y por último, si la distancia relativa del valor del estadístico, y recuerden que aquí la distancia relativa es con respecto a un valor de 0, es decir, que en últimas
en la medida en que la magnitud del valor estimado sea más alto, eso va a generar mayor discrepancia entre el valor bajo la hipótesis alterna y el valor bajo la hipótesis nula. Por lo tanto, en la medida en que beta estimado sea más alto, el estadístico también va a ser más alto. Ya vamos a ver por qué es importante que este estadístico sea mayor o menor. Y por último, sabemos de las distribuciones de los estimadores, qué tipo de estadístico y cuál es su forma o el kernel que determina ese estadístico en particular. Aquí tenemos lo que se conoce como una t-student con n-k grados de libertad, donde n es el número de observaciones, k es el número efectivo de parámetros estimados, y tenemos que eso es el resultado porque esa razón o la forma específica funcional del estadístico, sabemos que la parte del numerador corresponde a una distribución normal y el denominador a una distribución chi cuadrado. Entonces la razón entre la normal y la chi cuadrado nos da la distribución t-student. Ahora, una vez ya tenemos el valor estimado del estadístico, es decir, ya cogimos los datos, evaluamos la función matemática que teníamos anteriormente. Recuerden que yo les decía que dependiendo de diferentes comportamientos vamos a tener un valor mayor o menor. En este caso, cuando el valor es mayor en valor absoluto, es decir, quiere decir que su magnitud es grande independientemente del signo, pues vamos a ver que ese t estimado cae más allá del valor crítico en cualquiera de las colas. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que rechazamos la hipótesis nula. Por el otro lado, si el t no es tan grande, no va a alcanzar a estar por encima del valor crítico en ambos lados de las colas y por lo tanto, en ese caso, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Recuerden que hay una alternativa para mirar el comportamiento utilizando lo que se conoce como el p-valor. El p-valor quiere decir que vamos a coger el t estimado y vamos a evaluar ese t estimado donde se encuentra con respecto al área debajo de la curva que determina ese t estimado. Aquí podemos ver que ese t estimado nos va a dar esa área más oscura en verde, que significa que el área debajo de la curva para ese t estimado corresponde a un 0,75%. Independientemente de si yo estoy mirando la curva hacia el lado izquierdo o si la estoy midiendo esa área debajo de la curva hacia el lado derecho, lo importante es que ese valor inmediatamente vemos que es menor que el nivel de confianza, que inicialmente era 2.5, porque repartimos ese alfa de 5% en ambas colas. Por lo tanto, si eso sucede, entonces caemos en la región de rechazo y rechazamos la hipótesis nula. Por el otro lado, si ese t estadístico nos está dando un área debajo de la curva muy grande, en este caso el 20%, que es de nuevo este color sombreado verde, en este caso si lo estamos midiendo desde la cola derecha hacia la cola izquierda, nos va a dar esa área debajo de la curva igual al 20% y por lo tanto ese es un valor mucho mayor que el 2.5 y en ese caso no rechazamos la hipótesis nula. Usualmente en una tabla de regresión múltiple tenemos una salida de este estilo. Los coeficientes estimados, la desviación estándar de cada uno de los coeficientes, el t estadístico, que era el estadístico que en este caso es muy sencillo porque es la razón entre el valor del coeficiente dividido por la desviación estándar, nos va a dar este número del t estadístico, y por el otro lado aquí vamos a tener el p-valor. Inmediatamente observamos el p-valor y consideramos un nivel de significancia del 5, del 1 o del 10%, ya podemos sacar una conclusión con respecto al test de exclusión de cada una de estas variables. Los invito a que después de ver este video reflexionen cuáles son las variables que son estadísticamente significativas, es decir, que rechazamos la hipótesis nula para un alfa nivel del 1%.